Me parece a Dios. Vamos a iniciar de una vez. La clase pasada habíamos hecho una introducción. Recordemos primero a las cartas. Y hablábamos de cartas auténticas. En realidad son 7 y cartas no auténticas. Habíamos llegado a la conclusión que estas no auténticas pertenecen a lo que nosotros denominamos la tradición paulina. Algunos le denominan también el paulinismo. Sobre todo por aquella corriente de pensamiento que al parecer se había generado en diferentes iglesias, corriente de pensamiento de Pablo. Recordemos que las cartas, aunque iban dirigidas a una comunidad específica, eso no indica que no fueran leídas en otras comunidades. La idea prácticamente es que se la rotaran. Así fuera para la comunidad de Corinto, también se leyera Gálatas y así las cartas. Posiblemente esto generó una corriente de pensamiento paulino que denominamos tradición paulina o paulina. Ya luego habíamos hablado un poco, adentrándonos a la persona de Pablo. Y entonces la persona de Pablo, pues habíamos visto que justamente una claridad, yo creo que una conclusión ahí, que justamente es fariseo, con los textos que hemos hablado, una comunidad judía, ya que entonces haciendo la claridad que para los judíos no existía un prototipo de judaísmo exclusivo, sino que podían presentarse diversas corrientes de judaísmos, por decirlo así. De ahí que el cristianismo en sus orígenes no inició como una secta, sino que inició justamente como si fuese una corriente más del judaísmo. Tanto así que los primeros discípulos o los primeros cristianos no tenían la concepción de sentirse en aparte del judaísmo. Continuaban frecuentando la sinagoga con las prácticas judías. Ya luego, con el pasar del tiempo, se empezaron a notar los choques entre los judíos y los cristianos. Ya los cristianos fueron expulsados de la sinagoga y se da concretamente lo que denominamos el cristianismo, pero no inició como una secta, sino como un movimiento más del judaísmo. Les habíamos hablado de que era fariseo justamente de esta escuela. Bueno. Doctor Jaime, fariseo de una escuela, pero no un celota o un celote, en el sentido de que estos celotes pues, justamente eran judíos también revolucionarios. Pablo no es en ese sentido, sino que habíamos dicho que sobre todo era por el celos. Una persona celosa, observante, realmente enamorada de Dios, y de ahí entonces tan estricto con todas las normas judías, y por eso también de cierto modo como la persecución a los cristianos justamente. Hemos hablado un poco también de si era joven, si era más bien anciano, hemos tratado también el tema de los presbíteros, que no necesariamente signifique literalmente que es una persona anciana, sino una persona con autoridad, pero Filemón nos hace referencia también a Neanías, y este Neanías justamente hace referencia a joven. Entonces, habíamos dicho que dentro de las fuentes para estudiar a Pablo, pues tendríamos fundamentalmente las cartas auténticas, las cartas no auténticas, tendríamos Hechos de los Apóstoles, algunas fuentes extrabíblicas y algunos elementos también a nivel geográfico, arqueológico, hallazgos que se están dando actualmente que de pronto pueden confirmar algunos datos de Pablo. Partiendo de esta realidad, si tomamos Hechos de los Apóstoles, que ya sabemos que es una obra, que es de la obra lucana, tendríamos que decir que Pablo más o menos entre lo que se refiere 24 40 años en Hechos, siendo joven, ¿cierto?
gracia, tomamos a Filemón entre los 50 y 56 años. Volvemos entonces con la discusión. Para muchos resulta que la obra lucana, es decir, Hechos de los Apóstoles, no representa una información viable, porque no es directamente de Pablo. Entonces, cuando hay una confrontación entre lo que es directamente de Pablo, sus cartas auténticas, y Hechos, que al parecer no es auténtica de Pablo, entonces uno optaría, entre comillas, mejor por la información de Pablo, es decir, sus cartas auténticas. Eso solamente en este ámbito. Pueden resultar otros temas interesantes donde se contrapone tal vez lo que promulga Pablo y lo que nos narra Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, rescatando, no por ello que Hechos de los Apóstoles deje de ser un libro sagrado, sigue siendo canónico, inspirado por Dios, pero Hechos de los Apóstoles hace un énfasis fuerte, sobre todo a nivel teológico, de los primeros albores o de los albores de la Iglesia, y trata de mostrar la Iglesia de cierto modo con su jerarquía, también con su convivencia, su fraternidad. En ocasiones contradice lo que Pablo nos presenta en sus cartas. Habíamos visto también que es hebreo, que su formación se da justamente en Jerusalén, porque no tenemos noticias de otro lugar fuera de Jerusalén donde se estudie tan bien la Torá como lo hizo Pablo, donde deducimos eso, su forma expositiva en sus cartas, un gran conocedor de la Torá. Habíamos dicho que goza de 3 culturas, justamente tiene la cultura ciudadanía romana, ¿sí? Y ahí es donde sale el famoso Pablo. También es hebreo, justamente donde nace propiamente Pablo, y también, Saulo, y también pertenece, o mejor dicho, es influenciado por la cultura helénica, es decir, la cultura griega. Por eso se le es tan fácil justamente el griego y la retórica griega. En sus cartas, vamos a ver después, maneja mucha retórica griega de la época. También hacer como claridad en ello. También habíamos visto un poco de que es de la diáspora, sobre todo sabemos más o menos que es de Tarso por algunos textos bíblicos que también habían anotado ustedes ahí, que como que volvió a Tarso. Entonces uno deduce que si volvió a Tarso posiblemente sí sea de allí. Hechos de los Apóstoles de cierto modo lo confirma, pero entonces quedamos también con la ambivalencia de lo que dice Pablo y lo que dice propiamente Hechos de los Apóstoles. Grosso modo, habíamos quedado hasta este punto. Otra de las características de Pablo es justamente que es denominado un perseguidor. Eso no lo habíamos visto, el perseguidor no. También. No, eso no lo habíamos visto. Yo tengo que hacer Gálatas 1, capítulo 1, versículos 13 al 14. Bueno, eso hace parte de Gálatas. Pero nosotros íbamos a llevar a la conclusión dando respuesta sobre todo al por qué Pablo perseguía a los cristianos. Retomando un poquito ya la misma introducción, no se denominaban a los cristianos una secta aparte. En realidad Pablo no tendría motivo suficiente para una persecución después tan acérrima contra los cristianos. Tranquilamente pudo haber comulgado con otra secta, con otro movimiento más del judaísmo naciente, sin complicaciones, ¿cierto? Sin mayores dificultades. Sin embargo, hay que reconocer que con el pasar del tiempo esta persecución se volvió más intensa hasta llegar incluso a una persecución de sangre, como es en el caso de Esteban 8:1. Otro dato que no conocemos de parte de Pablo, este martirio de Esteban. Sin embargo, tendríamos que analizar más o menos, de pronto deducir por qué a Pablo se le despertó como esa ira santa de perseguir de cierto modo a los cristianos. Veamos por favor Deuteronomio 21:23. Su cuerpo no pasará la noche
colgado, sino que lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es maldición de Dios. Así no harás impura la tierra de Yahvé, tu Dios, te da por herencia. Acá retomando uno de los exegetas romaneros, llega a afirmar que este sería prácticamente el motivo contundente de la persecución contra los cristianos, porque seguían a un crucificado, en síntesis a un maldito. Para un judío es impensable seguir a un crucificado. Pablo eso le cayó al hígado. Está bien, comulguemos con que ustedes siguen siendo judíos, pero que ustedes sigan a un maldito es una cosa impensable. Damos por favor Juan 19:31. 19:31. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Hasta el punto de que en Pascua ni siquiera se permitía tener una persona crucificada. Curiosamente, leamos ya ahí sí Gálatas 3:1. A ver qué nos dice el mismo Pablo, porque es una carta auténtica. Gálatas, ¿qué tal? 3. Gálatas insensatos, ¿qué nos ha fascinado después que ante vuestros ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Sobre todo estos textos de Gálatas nos impresiona porque el cambio de mentalidad, de perspectiva que tuvo Pablo, tuvo que haber sido muy fuerte. Es decir, de ser tan acérrimo en contra de un crucificado, ahora predicando un crucificado. ¿Qué le pasó a Pablo para dar un cambio de vida tan profundo, tan sustancial? Y a uno como lector o como creyente lo debe incluso fascinar o de cierto modo lo debe cautivar. ¿Hasta qué punto se convirtió Pablo? Esa es una de las hipótesis, no puedo decir que sea la única, de por qué Pablo perseguía justamente a los cristianos, porque profesaban su fe en un crucificado. Respecto a la condición social de Pablo, pues según lo que nos narra Pablo, tampoco, a pesar de su ciudadanía romana, curiosamente, Pablo no es que pertenezca a las altas esferas, tampoco tenemos, noción de que pertenezca a una familia rica, sino que al parecer Pablo era una persona común y corriente, y como nos narra también en sus cartas, Pablo le gustaba trabajar, conseguir sus propios sustentos. Esto lo quería dejar muy claro porque en aquella época se daba mucho de los predicadores, también toda esta filosofía griega de los famosos retóricos. Muchos de ellos lo hacían por intereses económicos, también por estatus social. Pablo quiere dejar muy claro que la predicación que él hace no es por ninguno de estos motivos. Y de ahí es que reflexiona también de su aspecto de trabajador. Lo que nos narra Hechos de los Apóstoles básicamente era que trabajaba en tiendas, ya sea que las construyera, las hiciera o prácticamente las armara, las construyera. Leamos por favor Hechos de los Apóstoles 18:3. Y como era de su mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaron asociados,
Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Y ya leamos 1 Tesalonicenses 2, 7, 8.